Yo sé que muchos de los usuarios de la quinta pata de esta plataforma, a la cual siempre le agradecemos el favor de su sintonía, el favor de su preferencia, está cansada de la cháchara y la diatriba política que se da siempre en nuestro país o diatriba partidaria. Pero hay que decirlo, ¿no? Hay datos que se tienen que dar porque el PRM es el que está en el poder y de la clase que es toda la misma, claro que sí, el partido que más interesa y que más mueve intereses ahora mismo es el Partido Revolucionario Moderno. Y se están dando cifras interesantes, estudios de preferencia partidaria en este caso, que son de empresas muy discretas. Hace unos días estuvo por aquí otro estudio donde hablaba de un escenario que es muy parecido a este que vamos a dar y donde se toma en cuenta mucho a la militancia del PRM, porque en la mayoría de los otros sondeos de empresas con nombres más sonoros, que es solamente eso, más sonoros, lo que hacen es básicamente tomar en cuenta la preferencia externa, la favorabilidad que puede tener un candidato hacia afuera. Pero el certamen que se va a dar para escoger al aspirante presidencial en el PRM es con padrón cerrado. O sea, es a la militancia a la que se le tiene que preguntar a la hora de hacer un estudio serio. Y vamos a dar lectura a uno que recientemente hemos podido tener acceso y es de la empresa Data Marketing Dominicana. Lo interesante es que estas encuestas muchas veces, estas empresas más bien, se dedican a hacer esos trabajos internos, diarios, semanales, que utilizan muchos de los aspirantes a presidenciales, los presidentes, los grandes funcionarios, a la hora de medir, ¿no?, preferencias y todas esas cosas para ver dónde es que están fallando, dónde es que tienen sus fortalezas, cuáles son sus desafíos y todo eso. Entonces la empresa Data Marketing revela que Carolina Mejía y Wellington Arnault lideran la intención de voto en el PRM casi con un virtual empate, porque Carolina tiene un 26% y un 24% Wellington Arnault. Y señores, el gran hallazgo ni siquiera para mí es tanto que ellos estén en un virtual empate. No, a mí no me parece la gran cosa. Es que ante la pregunta de si votaron en la última convención del Partido Revolucionario Moderno, pues un 45% admitió no haber votado. Me parece que en términos del mismo Guido Gómez Mazara, que participó en la última convención, se reafirma aquello que decía de que es una convención de empleados. Es una suerte de consejo ahí de una empresa y donde están los empleados votando. ¿Por qué? ¿Verdad? Se dejó eso ahí entrever, ¿no? Como un consejo de empleados. Imagínate, su secretario de organización, en ese entonces ministro de Obras Públicas. Imagínate. Carolina Mejía, como bien sabemos, si uno le da una lectura un tanto rápida, pues su mayor fortaleza reside en dos cosas que uno tiene que reconocer, ¿no? Tiene un carisma nato, algo que tiene una gracia, llega a un sitio, llama la atención, tiene el encanto, tiene el je ne sais quoi, lo tiene definitivamente, pero sigue cargando algo que es tan favorable, pero también como lastre, y es el apellido, el peso del trabajo político de su padre.
con todo lo que eso trae, ¿no? Lo positivo a nivel del armador, del Hipólito Mejía armador, que incansable, pero también trae el peso de la imagen negativa de Hipólito Mejía. También eso ya lo arrastra sus estructuras, pero también sus sombras, definitivamente. En el caso de David Collado, está en un tercer lugar con un 18%. Pero, ¿qué tiene David Collado? Lo mismo. Hacia afuera sí es conocido, sí está trabajado, sobre todo el tema de la percepción. Sí hay grandes capitales que lo apoyan. Es un proyecto hecho de cero por la familia Vicini, específicamente Juan Bautista Vicini. Es una suerte de John Doe que se construyó. Y para eso les recomiendo hasta ver esa película, ¿no? Del gran Frank Capra, John Doe, para que vean, para que entiendan un poco cómo puede venir ese personaje del señor David Collado, cómo de la nada puedes construir a alguien que puede ser inclusive opción presidenciable. Pero, claro, yo no espero el fin que tiene la película John Doe en David Collado. Pero obviamente el hombre tiene una imagen hacia el exterior mucho más favorable en dado caso que hacia lo interior, donde usted pregunta, y eso también arrojó la otra encuesta, que si él es popular, que si lo conocen en los ¿verdad? La militancia. La militancia inclusive desconoce haberle dado, nunca lo ha visto por esos lugares, ni le ha dado la mano menos. Y si usted ve videitos por ahí que andan, David Collado no le gusta mucho darle la mano a la gente. Vi un video donde saludó ahí, no sé si a un ingeniero, un contratista, no sé, y después hizo así. Así, mire. Se secó la mano, se secó las manos. Además, está el señor Guido Gómez Mazara, Yayo Sanz, Tony Peña y Víctor de Asa, completan el paisaje, pero no definiendo mucho terreno. No definen mucho el terreno. Yo creo que hace unos días, estábamos hablando acerca de el fuelle que ha perdido el doctor Guido Gómez Mazara, porque obviamente al pasar al tren gubernamental, al ser presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pues esa comunicación, ese estilo tan desafiante, ese estilo disidente que llevaba dentro del Partido Revolucionario Moderno lo ha perdido, donde tenía un calado con las bases verdadero del PRM, bases que se sienten excluidas, bases que se sienten muy poco tomadas en cuenta, bases a las que le duele ver nombramientos de altos funcionarios que no solamente que no pertenecieron a la organización, sino que le adversaron a su partido. Entonces, eso sigue siendo un gran lastre. Entonces, de forma concreta, Yayo Sanz Lobatón tiene un 5.2% de acuerdo a la encuesta de Data. También Tony Peñaguaba está con un 1.98%. Y Víctor de Asa tiene 1.01%. Guido Gómez Mazara tiene un 7.1%. Raquel Peña alcanza un 8%. Entonces, un 8.62% de los encuestados asegura no haber decidido aún por quién va a votar. En los últimos sondeos, como he dicho, la cosa no pinta no pinta como de un escenario de definición total para ningún candidato del PRM. Y yo, sin saber cuál es el escenario real, porque uno no es adivino, puedo tender a pensar, de acuerdo a lo que han arrojado los últimos sondeos, y más de firmas encuestadoras que sabemos que hacen trabajo de campo muy discreto, a pensar de que el escenario en el PRM es mucho más reñido de lo que nos lo vendían a inicios de año. Que nos vendía, por ejemplo, AC de Media y otros. Nos decían que David Collado barría, pero de sobra.
Y no parece ser eso. Y no parece ser precisamente porque se habla de un torneo interno dentro del PRM. Y estamos viendo obviamente que no tiene consigo a la militancia el señor David Collado. Y que para ganarla necesita emplearse muy a fondo. No basta con tener a gente que sí tiene mucha movilización y sí tiene mucho arraigo en ciertos puntos, como La Vega, como el señor Kelvin Cruz, que es el ministro de Deportes. No basta solamente con eso. No basta con tener un armador como él. No basta con eso. Carolina Mejía tiene, como bien decimos, el liderazgo de su padre, que es dueño en parte de esa corporación por acciones que se llama Partido Revolucionario Moderno. Pero también está Wellington Arnaud, que Wellington Arnaud sí tiene un trabajo que mostrar y sí tiene una trayectoria que mostrar al margen del apellido que lleva, porque tiene el peso de un apellido que era su padre, don Winston Arnaud. También tiene eso. Pero se hizo diputado a pesar de las tendencias más fuertes. Se les impuso a esas tendencias. Eso lo sabemos muy bien. Fue incluso aspirante presidencial para los comicios, si mal no recuerdo, bueno, de 2020 creo que sí, que él estuvo siendo un aspirante. O sea que vendió cara a su derrota, por decirlo de alguna manera, o vendió cara a su claudicación al final del día, no sé. El punto es, señores, que dentro del PRM la cosa no pinta tan holgada como nos la querían vender desde inicios de año, desde el año pasado. Es más, desde el día 1 que se juramentó como ministro de Turismo David Collado. Vendérnoslo como un fenómeno que arrasaba con todo. Venderlo como un ciclón batatero. No lo ha sido el señor David Collado. Definitivamente no lo es. Y cada día que pasa vamos viendo sus falencias. Sus falencias son más que sus virtudes, señores. Sus falencias son más que sus virtudes. No se avisora a un líder siquiera. No se avisora a un orador. No se avisora a un hombre que te puede construir conceptualmente algo. Mucho menos usted puede ver dentro del PRM a ese compañero solidario que hace un cara a cara, que hace un mano a mano. Lo que sí yo sé es de empresarios de alto vuelo, que se quejan de que David Collado no le coge la llamada. Eso sí yo sé. Lo que yo sé es de que gente muy de su círculo rojo, porque no le molestaba al rey David la imitación del Boba, el comediante, Rafael Bobadilla, brillante, que él hace de David Collado. Ah, mira, deja de hacer esa vaina. De eso sí sé. Yo sé de un hombre que apoya una total gentrificación de la zona colonial en acción a favor de todos menos del pueblo. De todos menos del pueblo, incluyendo a los ciudadanos que viven ahí, que tienen sus casas de antaño, y a los que tienen sus negocios que los están explotando hasta que se vayan de ahí y les compren a precio de vaca muerta sus locales. Bueno, yo sé de eso. Pero de un porvenir con David Collado, yo no estoy muy seguro de esa vaina. Es más, no estoy nada seguro. No estoy nada seguro de eso. No estoy nada seguro con nadie, ¿no? Ni menos de este sistema. Pero con David Collado no. Con David Collado yo no creo. Entonces, es interesante ver estos números de data marketing. Está en muchos medios ya circulando. Y creo que son de esas cosas que hay que tomar, claro, siempre con ojeriza, ¿no? Siempre con cierto resabio, porque como sabemos, todas las encuestas son buenas, sabiendo también quiénes las pagan. Eso también es muy cierto. Pero lo que uno ve, lo que uno palpa,
en el escenario político y sobre todo en la situación, pasando el termómetro al Partido Revolucionario Moderno, es que la cosa no pinta con un David Collado 70 y los otros liliputienses enanitos. No es así. Para nada es así. Uno conoce gente que trabaja en el gobierno, uno conoce a PRMistas, uno conoce a la base y uno recibe constantemente ese feedback, esa retroalimentación, y no es buena para el gobierno siquiera. Para el gobierno mismo no es bueno. Imagínense dentro de la arena PRMista. Es más, inclusive para Raquel Peña, como se percibe como la heredera natural de Luis Abinader en caso de que Luis no decida reelegirse, cosa que no podemos descartar nunca, hasta para eso está complicado. Para Luis Abinader poder bajar una línea, hasta ahí se le complica con las bases, por lo menos en este momento. Recordemos que también una encuesta es fotografía de momentánea, por lo menos en este momento. Bajar una línea para el presidente está hasta fuerte dentro del Partido Revolucionario Moderno. Aunque él es amo y señor, aunque él es dueño de esas siglas, aunque él es amo y señor de esa gran parte, ¿no? Lo otro lo tiene Hipólito, pero hasta ahí le cuesta, porque el PRMista de la base sufre, tiene familia, está pagando a sobrecosto las cosas. Se lo está llevando el diablo también. Y va a aceptar también que le impongan a Raquel Peña. Usted haya. O van a aceptar, por ejemplo, que Yayo Sanz Lobatón, que nunca ha tenido pegada en la militancia ni del PRD ni del PRM, que veas el candidato porque los empresarios lo prefieren. Pero Yayo no ha ganado nada cuando se lo propone y donde tiene que decidir la militancia. Eso es lo que pasa. En el PRM, para los aspirantes, la cosa está bien agria, está bien fuerte, está muy reñida. Y todo está por verse. Y aunque a usted no le guste, bueno, también son datos, son noticias. Y hay que darlas aquí en La Quinta Pata. Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.